Ok, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar entonces con la clase de hoy, como continuación de lo que estuvimos viendo en las clases anteriores. Nosotros estuvimos viendo procesos de fabricación, de producción, y llegamos hasta lo que era la parte de fundición. De esas partes después de la parte de la fundición en sí, nosotros podemos obtener, por ejemplo, determinados tipos de productos. Acá estamos viendo lo que se produce en Ternio, en Sideral, en las fuentes de ahí. Y podemos hacer determinado tipo de planchones, palanquillas, lingotes y demás. Ahora, nosotros, con los materiales que sacamos del proceso de fundición, generalmente los vamos a seguir trabajando. Digo generalmente porque algunos no, pero generalmente los vamos a seguir trabajando y los vamos a ir transformando en otro tipo de productos. En este caso, los planchones, las palanquillas y los lingotes en sí, nosotros los vamos a utilizar para obtener otro tipo de productos. Vamos a seguir trabajando estos materiales en otro tipo de productos, obviamente ya no por un proceso de fundición en sí. Vamos a utilizar métodos de mecanizado que van a tener eh, aparejado en sí lo que se llama desprendimiento de viruta, maquinado, y otros que no, que son de formación, de conformado, como algunos que vamos a ver ahora. También hay productos, hay procesos para producción de piezas por sinterizado y demás, pero bueno, nos estamos centrando en este tipo de materiales. A ver, bien. Entonces, uno de los primeros procesos que vamos a ver es el proceso de laminado. ¿En qué consiste este proceso de laminado? Nosotros vamos a partir, por ejemplo, de los productos que veíamos en el slide anterior, de algún tema podemos poner alguna palanquilla, podemos partir de un planchón, por ejemplo, o de determinado tipo de palanquilla, y después vamos a llevar el material va a estar a una temperatura sobre la temperatura de recristalización, así del propio material, o sea, en el caso del acero, por arriba de los 850 grados, para que el material pueda ser deformado de forma plástica y yo le pueda calibrar. En este caso, lo que voy a hacer es hacer una reducción de su espesor y va a aumentar el largo del material. Entonces, yo voy llevando esas piezas que tengo, las voy transformando en otro tipo de pieza que van a tener una gran deformación porque las voy a ir trabajando en un estado donde yo voy a poder reorientar todos los granos de la pieza en sí, los voy a reducir, voy a hacer un afinamiento de grano, voy a hacer una gran reducción de su espesor y voy a estar trabajando sobre lo que se llama temperatura de recristalización del material. En el caso del acero, bueno, estamos hablando, ¿no? 850 grados aproximadamente. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? Hola. No sé si alguien tiene el micrófono abierto o me está consultando algo. Bien. Profe, una Sí, se consulta. entiende. Sí, sí. ¿Viste que vos ahí la lámina la tenés con un espesor mucho más grande que los dos cilindros azules? Sí, bueno, es esquemático, es un Ah, esquema. si no tiene que ser Sí, tipo no, no, como el de los fideos, ¿viste? Que vos lo pasás y... claro, no, no, claro, algo parecido, es algo parecido, tal cual, y esto es un esquema y no es proporcional. El diámetro del rodillo es mucho más grande que la plancha Ah, en sí. ok. De hecho, vos partís, por ejemplo, con planchones que tienen 200 milímetros de espesor y los terminás llevando a 2 milímetros.
Obviamente Sí, no, bueno, yo quería explicar primero, esperá que avance un poquito más con esto. Esto es esquemático. Vos tenés un rodillo que gira en sentido horario y el otro rodillo gira en sentido antihorario. Uno solo de los rodillos transmite potencia y el otro lo que hace es seguir. Después, estos rodillos acá arriba también tienen aparejado otros rodillos. Sí, hay alguien que tiene el micrófono abierto, me parece, porque lo escucho medio ruido de fondo. Tenés otros rodillos que lo que van a hacer es posicionar estos en sí. La materia, o sea, la materia no se pierde. Yo voy a tener un determinado volumen de material, el ancho está perfectamente acotado, el material no se puede ir para lo. O sea, el ancho que voy a tener el material va a ser constante, el material no va a poder ir para el lado. Entonces, en la medida que yo reduzco el espesor al material, si el material es constante, ¿qué pasa? ¿Qué aumenta? El largo. Perfecto, ok. Y si la reducción del espesor es de 100 veces, el largo en cuánto aumentaría. 100 veces, ¿no? 100 Es veces. así. Perfecto, claro. Entonces, por ahí vamos a partir, en el caso de Siderar, que es la lámina que había puesto antes, que son datos de nuestra producción nacional que tenemos acá, vos partís de planchones por ahí que tienen 5,8 metros, ¿no? Y lo fijas a 100 veces ese largo cuando hace chapa, que después se bobina y demás. ¿Qué tipo de esfuerzo se está produciendo ahí en la pieza? De los esfuerzos lo vimos. ¿Qué esfuerzo hay en ese momento? Ahí como están viendo en la aplicación de esos rodillos. ¿Qué estoy haciendo con la pieza? Torsión y de presión no compresión. tenía. Compresión, perfecto. Sí, se supone que torsión no, porque yo voy a tener, estos rodillos que están ahí, voy a tener rodillos que estén aparte, soportando para que no haya ningún otro tipo de esfuerzo y eso quede perfectamente derecho. O sea, en este momento el esfuerzo es netamente de compresión. Ahora, yo no voy a, esto se llama un laminador, ¿no? Cuando hablamos en sí de laminado, hablamos de trenes de laminación. Yo no voy a llevar una pieza de 200 milímetros a 2 milímetros eh, con solo una pasada en unos rodillos porque es imposible, porque no tendría la suficiente fuerza, crearía fracturas y bla, bla, bla. Sí, lo que voy a hacer es pasarlo varias veces. O sea, acá por ahí se ve un poco mejor. Estos son los trenes de laminación, estos son los rodillos. Entonces, va a ir pasando, por ejemplo, ese planchón se reduce el espesor y va a ir pasando por estas distintas etapas que hay, que son varios rodillos a la vez. Entonces, cuando está acá, en el primer rodillo es netamente de compresión, pero la chapa va a seguir y va a haber dos rodillos más que la van a tomar. En ese caso, qué esfuerzos están en juego con respecto a lo que es la chapa que estamos deformando? De tracción. Compresión y tracción, perfecto, porque por un lado estoy comprimiendo y por el otro lado el rodillo que viene posteriormente está traccionando. Y así como les dije que yo reduzco el espesor y aumento el largo, también aumenta la velocidad en la misma proporción. La velocidad de desplazamiento va a aumentar en la misma proporción del porcentaje de fuerza que tengamos de los trenes en sí de laminación. Sí, discúlpenme, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Hay mucho ruido de fondo. Es Maradona. ¿Quién es? Mirá que no lo veo. Maradona, Diego, cerrame el micrófono. ¿Listo? Si no, lo tengo que ir a buscar. Tengo que salir Listo. para buscar. Bien, gracias, che. Bien, buenísimo. Eh, bien. Entonces, si yo voy a hacer este tipo de procesos de laminación y voy a partir de productos elaborados que venían de una colada continua y demás, estamos hablando de centenares de miles de toneladas por año de producción. O sea, hablamos de grandes inversiones y hablamos de grandes producciones, ¿no?
Voy a hacer distintos tipos de materiales, después me van a servir para otro tipo de procesos. Eh, por ejemplo, en lo que yo le estaba mostrando, en este caso, en este tren de laminación, yo parto de esos planchones y después llevo a bobinas de laminación en caliente, se puede laminar también en frío, ¿no? Cuando yo hago todos los procesos que vamos a ver de deformación así en caliente con respecto a lo que es el laminado, con respecto al forjado que vamos a ver y demás, nosotros vamos a trabajar sobre la temperatura de recristalización del material. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner el material, en este caso en un horno, para que el material llegue a una temperatura que sea homogénea. En el caso de cereal son unos 1250 grados aproximadamente. ¿Por qué? Porque yo necesito que por el último tren de laminación pase, el material sea deformado sobre su temperatura de recristalización. Para eso necesito tenerlo en el horno homogéneo a mucho más temperatura. Por eso esas diferencias, esos 400 grados, que es más o menos lo que se viene enfriando el material mientras pasa por las líneas de laminación. En el caso de hacerlo en caliente, también hay trenes de laminación que son en frío, que parte de bobinas en caliente. Y cuando yo tengo el material en caliente, el material está al rojo y está a esa temperatura y en contacto con la atmósfera. ¿Qué pasa en el exterior? Se No, oxida. profe. Perfecto, se oxida. Y eso no lo podemos evitar. Ahora, si yo le proporciono toda la energía que estoy haciendo en compresión y en tracción a ese material con esas capas de óxido, que hay tres tipos de óxido distintos, bueno, eso lo van a ver bien en química, pero con cualquiera de las tres, los tres son perjudiciales para para la pieza que yo quiero hacer. Yo no quiero hacer una pieza de acero e incluirle todos esos óxidos. Y no hay forma de evitarlo. Entonces, lo que se utiliza acá es a la vez que va avanzando el material por los trenes de laminación en los rodillos, cuando ya se calienta el tocho en sí y se empieza a formar, hay una línea, ahí al principio, operaciones que se llaman de desbaste, que son los que aplican una gran deformación rápidamente. Y después lo que se llama el tren de laminación de terminación, que va calibrando mejor la medida. Entonces, ni bien sale del horno y pasa por la parte de desbaste, hay lo que se llaman desescamadores, esos que quedan, las partes de óxido quedan como unas escamas negras sobre la pieza. No sé si alguna vez han trabajado con alguna pieza a rojo, han calentado algo, cero al rojo, si vos lo vas golpeando, la parte Sí, de sí, óxido va sacando todas esas con la cascarillas. fragua. Claro, claro, bueno, pero vos sos técnico, sí, con la fragua le das a fondo. Y ahí ves. Bien, yo le digo para los demás que por ahí no, entonces se te calienta eso, te queda como una cascarilla negra, vos lo golpeás y eso lo sacás. Acá, en otra proporción, es más o menos lo mismo. Se pone lo que se llaman desescamadores, se golpea para tratar de sacar el. Obviamente, ni bien la capa de óxido sale, se empieza a oxidar de nuevo, porque el contacto con la atmósfera lo tiene. Entonces, antes de llegar al tren de laminación, estos son los rodillos que son calibrados, que se cambian de a pares, que se pueden cambiar hasta varias veces por día en función de lo que se esté haciendo y los esfuerzos que tiene. Por eso están al pie de los trenes de laminación, están estos rodillos. Acá yo los necesito proteger, si bien la parte central del rodillo yo la mantengo y después lo que voy cambiando son las camisas, que son las que tengo calibradas, yo necesito protegerlo. ¿Y cómo hago para protegerlo? Bueno, por un lado, esto va a estar trabajando con un esfuerzo muy grande y alta temperatura. Por otro lado, también tengo que sacar el óxido. Entonces, con chorros de agua a presión, antes de que ingrese el perfil, por un lado yo evacúo la temperatura de trabajo que tiene el rodillo para trabajar a menor temperatura y por otro lado levanto capas de óxido. Entonces van a ver que cuando la chapa empieza a avanzar por los trenes de laminación,
se produce como una nube de vapor en la entrada que va llegando sobre alguno de los rollos. Hay muchos videos en internet de sideral y de otras plantas. Si no, les voy a poner un link de algunos videos para que se vea más claramente. Así que el agua lo que me va a servir también es para proteger. También, obviamente, cuando yo voy a cualquier proceso de producción, si yo quiero reducir la temperatura de trabajo en ese momento, lo que está pasando, ya sea un mecanizado, ya sea este tipo de formación, lo que voy a usar es algún tipo de refrigerante que se lleve parte de esa temperatura. Y si lo que quiero hacer es bajar los esfuerzos, ya sea por rozamiento u otros esfuerzos que se produzcan intrínsecos del propio proceso, lo que utilizo son lubricantes. Y entonces, en la mezcla de los dos y en la proporción que yo necesite, uno me va a hacer bajar los esfuerzos, en fin, son los lubricantes y el refrigerante va a bajar temperatura. Las dos cosas me sirven, en este caso, para la protección del equipamiento de calibración, que centralmente en este caso son los rodillos. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se entiende esto? No entendí la parte esa de la lubricación. ¿Cómo era? Claro, porque vos cuando querés, por ejemplo, proteger una herramienta de corte, querés bajar esfuerzos en cualquier proceso de producción. En este caso estamos viendo procesos de formación sin arranque de viruta, pero lo que estoy diciendo aplica a todo. Si yo estoy haciendo un trabajo y la temperatura, ¿qué va a ser en sí? Cuando más aumenta la temperatura, lo que me está haciendo con el material que esté en contacto con esa temperatura va a disminuir su dureza. ¿Y por qué? Y porque se van a empezar a separar más los átomos y demás, o sea, con el aumento de la temperatura. Entonces, a mí me conviene que la temperatura no pase determinados límites para mantener la estabilidad de lo que estoy haciendo o para que tenga una mayor duración las piezas que yo estoy utilizando. Si yo quiero bajar la temperatura, se utiliza lo que se llama refrigerante. Hay líquidos de refrigeración que se aplican inclusive a presión, en procesos y demás, y el objeto que tiene el líquido refrigerante es evacuar la mayor cantidad posible de temperatura del proceso que tengo para proteger el equipamiento. Ahora, si yo quiero bajar los esfuerzos, lo que hago es utilizar algún tipo de lubricante, algún tipo de aceite con grandes espesores, lubricante. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer el lubricante en sí? Va a bajar el coeficiente de rozamiento y va a ir bajando todos los esfuerzos que yo tengo. Entonces, con el lubricante hago una película de protección que bajo los esfuerzos y con el refrigerante evacúo temperatura. ¿Qué se usa? Y se usa una proporción entre uno u otro según el trabajo que yo esté haciendo. ¿Ahora lo entendés? Se mezclan y se ponen Claro, en los rodillos. sí, claro, bueno, sí. En realidad sí, hay un sistema que tira el refrigerante a alta presión y hay lubricante también, pero en este caso es para refrigerante a alta presión. Digo que vos mezclás en proporción según el trabajo que tengas, independientemente de esto que estamos viendo de la mina. Esto lo que dije es en general, lo que es refrigerante y lubricante. Depende del trabajo que estés haciendo. Sí. Bien. Bueno, entonces, hablamos que podemos hacer laminados en caliente y en frío, ¿no? Cuando yo estoy hablando de hacer laminados en caliente, lo que voy a tener es grandes deformaciones con determinado esfuerzo. La energía que voy a utilizar es principalmente energía térmica, que es la energía que yo le estoy dando a la pieza antes de aplicar la energía mecánica para esa gran deformación. ¿Qué tipo de material voy a usar? Y yo voy a necesitar usar materiales, generalmente aceros al carbono, ¿no? De baja aleación, y materiales donde yo pueda pasar rápidamente lo que es el límite de deformación elástica y pase a lo que es una deformación plástica específicamente del material.
Cuando trabajo en caliente, lo que no voy a tener es un gran control dimensional, porque ya vimos y estuvimos hablando recién, me van a quedar determinados tipos de capa de óxido, a la temperatura que estoy trabajando y demás, no voy a llegar a tolerancias de décimas de milímetro, ni centésimas muchísimo menos. Ahora, cuando yo trabajo en frío, o sea, la calidad superficial no va a ser buena, la rugosidad que va a tener no va a ser buena en el material y el control dimensional tampoco. Dentro de los trabajos que son en caliente. Cuando yo trabajo en frío, las deformaciones van a ser mucho menores, los esfuerzos van a ser más grandes, la determinación superficial sí va a ser muy buena y el control dimensional va a ser muy bueno. ¿Por qué digo que los esfuerzos son más grandes con menores deformaciones? Bueno, precisamente porque está en frío, porque no está en caliente, ¿no? Entonces yo ya tengo otro tipo de estructura de material que para deformarla necesito mucho más energía mecánica. Algo que no podría hacer, por eso primero lo deformo en caliente. En realidad, poder se puede hacer todo, pero es mucho más rentable aplicarle primero energía térmica y después mecánica, porque si no las fuerzas que estarían en juego mecánicas serían eh, lo suficientemente grandes como para que el proceso no fuese viable. Bien, cuando nosotros hacemos determinados tipos de fundición en sí, vamos a tener lo que se llama una estructura de grano. El grano va a tener un ordenamiento similar como el que pueden ver acá. Ahora, en la medida que yo lo comprimo y paso por esos rodillos y ya le hago una reducción de su espesor, ese grano se transforma. Yo lo estoy rompiendo y lo estoy realineando y direccionando. Entonces, se va a producir en el sentido que está saliendo acá perpendicular a los rodillos, que sale la chapa, eso se llama fibrado direccional. Ese fibrado direccional, el material va a ser anisotrópico. ¿Por qué? Porque no va a tener exactamente la misma estructura en el punto que tiene de contacto con los rodillos, donde yo estoy aplicando la fuerza sobre los granos, que en el centro. No va a ser exactamente igual. Y se va a producir lo que se llama este fibrado direccional. Ese fibrado direccional, en los distintos tipos de procesos que vamos a ver, nos proporciona una idea de qué forma nosotros podemos cargar determinado tipo de piezas, cargar, o sea, qué solicitación podemos darle a determinado tipo de piezas en función de cómo se produjo, de cómo fue fabricado, porque ese fibrado direccional me va a ayudar a mí a poder determinar la forma, cómo yo voy a hacer la pieza y qué tipo de esfuerzos va a tener y demás. A ver, discúlpenme, pero sigo con un micrófono abierto. Gabriel, te silencié. Ahora sí, cualquier cosa abran el micrófono, todo bien, pero después ciérrenlo, por favor. Bien. Bueno, entonces, nosotros habíamos visto que con determinados tipos de procesos de fundición. Después, bueno, hay determinados tipos de colada, horno, hay altos hornos, hornos de colada continua, hornos que son eléctricos y distintos tipos de colarse. Pero lo que estamos viendo ahora sería nuestro tren de laminación, que está acá, y de acá teníamos distintos tipos de planchones, tochos y palanquillas que salen de los que yo ingreso a los trenes de laminación para obtener determinado tipo de pieza. Entonces, yo puedo hacer perfiles. Los perfiles, por ejemplo, que se utilizan en construcción, puedo hacer determinado tipo de rieles, puedo hacer planchas. Con esas planchas después esto las puedo procesar en frío, darle una forma y hacer tubos. O sea, yo hago una plancha también, después puedo hacerla pasar por otros cilindros que también lo están laminando y puedo hacer determinado tipo de tubos. Si hago otro tipo de plegados, puedo hacer tubos de diámetro grande, después obviamente esto van soldados, puedo hacer determinados tipos
de flejes. Después también se pueden hacer rieles por determinado tipo de perfiles, porque en el caso de los laminadores que estuvimos viendo recién, bueno, eran para hacer directamente chapas, pero si yo le doy un determinado tipo de forma a lo que es el cilindro y voy haciendo pasar las piezas, voy a hacer el conformado de los perfiles estándar que nosotros conocemos, ¿no? También digo, que nosotros conocemos perfiles L, perfiles T, perfiles U, ¿no? Y puedo hacer determinados tipos de alambre. También hay procesos de laminación para hacer los tubos sin costura, por ejemplo, que se hacen en cerca, que son tubos para petróleo, ¿no? Que nosotros utilizamos y utilizamos mucho eso. Digo nosotros como país. Entonces, bueno, con los tubos también, esos tubos se hacen por laminación. Es otro proceso, no es este proceso que estamos viendo en tándem, hay un penetrador cónico que actúa sobre un tocho con unos rodillos de laminación que lo que hacen es calibrar exactamente la superficie exterior y así salen los tubos sin costura que se utilizan para petróleo. Cuando hablamos de perfiles, yo puedo hacer placas, puedo hacer, como decía, perfiles U, perfiles de alas iguales, perfiles L de alas iguales, de alas desiguales, tipo T, tipo doble T. Son todos perfiles estándar que utilizamos nosotros para construcción, ¿no? De construcción, de estructuras, carpintería metálica, bases de máquina, eh, partes de grúas, bueno, lo que sea, ¿no? Un determinado tipo de estructuras y utiliza este tipo de perfiles. Y estos también son perfiles que salen por laminación. También parten de una barra y van pasando sucesivamente por estas etapas de las distintas formas que tienen los rodillos de laminación. ¿Cómo sería el sistema? Cuando se hacen estos tipos de perfiles, generalmente los trenes son reversibles. ¿Qué quiero decir? Hay distintas configuraciones de rodillos, vimos la parte más simple, lo vamos a ver después en la carrera más adelante, vamos a ver todos estos procesos con mucha más profundidad. Digo, cuando son reversibles, puede pasar, hay una mesa donde se pone el perfil y entonces va pasando hacia un lado y hacia el otro, los perfiles salen de 12 metros, tiene algo que se llama pateador que lo va pasando de estación y va tomando de a poco la forma predeterminada que yo necesito y termino haciendo los perfiles estándar de esta forma. Hace muchos años nosotros hacíamos casi todo tipo de perfiles, ahora lamentablemente no tenemos variedad ni cantidad, salvo ángulos de alas iguales y perfiles desiguales no tengo. Perfiles creo que hasta hacían los más chicos. Lo demás, bueno, lo venimos importando todo. Se necesitan, obviamente, inversiones fuertes y cuando funciona todo industrialmente, los perfiles son obviamente muy, muy necesarios, ¿no? Se pueden hacer así también. De esta forma yo puedo hacer lo que son los rieles de tren. Después sí, le puedo dar un maquinado, un fresado posterior en alguna cepilladora, pero digamos que la producción se usa de esta forma. Bien, acá están los rieles que decía de ferrocarril, cómo va pasando, porque acá hay un ejemplo de cómo iría pasando por los distintos rodillos, ¿no? En cada una de las fases hasta después tener el producto terminado en sí. Son distintas formas, distintos rodillos. Otra forma de laminación en frío, bastante común, es el laminado, por ejemplo, de rosca. Hay determinados tipos de procesos en los cuales yo no puedo cortar el fibrado direccional. Ese fibrado direccional que vimos en el caso del laminado, en otras piezas, como puede ser el eje ese que estamos viendo, eso podría llegar a ser eh, un eje que tiene una rosca en la punta que ha sido, por ejemplo, forjado. Lo vamos a ver después el proceso de forjado. El forjado en sí me produce un fibrado direccional tal que, por el afino de grano y las características intrínsecas del proceso y ese fibrado direccional le dan características mecánicas únicas. Le da gran tenacidad, resistencia a la fatiga y demás. Entonces, en piezas críticas de seguridad, las especificaciones técnicas son que yo ya venga con determinado tipo de piezas que son forjadas.
Si yo tengo que hacer una rosca, y para hacer esa rosca utilizaría un torno, algún tipo de herramienta de corte, estaría cortando todo ese fibrado direccional que le apliqué a la pieza para que tenga esas características, ¿no? Imagínense, no sé, una punta de eje y un auto, eso está trabajando todo el tiempo a la fatiga, es una pieza crítica y obviamente tiene una rosca, porque voy a tener que poner sobre la punta, clavarle los rodamientos, puede tener el sistema de freno, ¿no? Generalmente sí, el freno, la suspensión, bla, 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 tiene una rosca. Vos no la podés maquinar porque perderías todas las propiedades. Entonces, en este caso se lamina. Yo cuando lamino lo deformo, pero no corto el fibrado intrínseco de la. Otra de las aplicaciones que tienen, por ejemplo, el tema de el laminado en sí. Bien, esto lo vamos a ver años posteriores de forma más detenida. Lo que yo quiero que vean cómo son los esfuerzos. O sea, yo voy a tener un punto neutro con velocidad relativa que va a ser cero. En la medida que se va deformando, acuérdense que un rodillo gira horario, el otro rodillo gira antihorario. Yo tengo un espesor inicial, tengo un espesor final. Esto va a aumentar la velocidad. Acá estamos viendo en este plano directamente todo el esfuerzo que tiene a compresión. ¿Y dónde va a estar el esfuerzo? Y yo voy a tener un plano de contacto que va a ser va a ser el arco que voy a tener de contacto por todo el largo, por toda esta profundidad. Entonces yo voy a tener todo ese plano de contacto donde se van a producir los esfuerzos. ¿Y cómo va a ser el esfuerzo? Y el esfuerzo va a ser, depende del tipo de material que yo utilice, porque cada material intrínsecamente tiene una resistencia a lo que es su propia deformación en sí. Después, el ancho que estamos hablando, tengo la resistencia de deformación del material, tengo todo este arco, tengo el ancho, y después saco un promedio de lo que sería un valor medio de la reducción que voy a tener en el ancho eh, para poder calcular ese tipo bien de esfuerzo. Esto en otros años lo vamos a ver con más detenimiento, pero para que se den una idea de los esfuerzos que se producen, y el fibrado sería en dirección perpendicular a lo que son estos rodillos. Bien, hasta acá, ¿cómo van? Bien, bien. Bien. Bueno, acá hay algunos ejemplos, ¿no? De la deformación, de cómo entran las planchas en el tren de laminación y después cómo, en este caso, cómo se producen las bobinas en caliente. Después, el laminado está en caliente, estas mismas bobinas que están en caliente, ven que tienen toda la capa de óxido, ¿no? Está acá arriba, todo eso que ven más oscuro es óxido. Es imposible sacarlo todo, se trata de sacar lo mejor posible. Después, estas bobinas que están laminadas en caliente pasan por un proceso de limpieza, de decapado superficial y son la materia prima necesaria para hacer los tipos de laminaciones en frío y, bueno, distintos tipos en función de la dureza, métodos y las chapas que conseguimos comercialmente con los sistemas de laminado. Bien, entonces, básicamente lo que me está pasando en todo esto es que yo voy a tener otro tipo de estructura de material en función de la temperatura y cómo sea el tipo de enfriamiento que va a tener ese material. Yo voy a tener una estructura que va a estar sólida, por ejemplo, a temperatura ambiente. Después le voy a poner estos materiales le voy a poner en un horno y lo voy a llevar a 1250 grados. ¿Por qué en este caso a 1250? Porque, bueno, por el proceso intrínseco que tiene el siderca, yo lo que me tengo que asegurar es que esté sobre la temperatura de recristalización al pasar por el último rodillo de un tren laminado, arriba de los 850 grados. Entonces, yo le doy energía, levanto la temperatura en sí del material, le estoy dando mayor cantidad de energía, entonces voy a tener granos que son más dúctiles y el material es más maleable, para que sea más fácil de poder deformar con los esfuerzos que les estoy dando. Pasan por un tren de desbaste, sí, se reduce un poco la temperatura y yo ya tengo un material que está cristalizado. Siempre estamos hablando de la fase austenítica del material.
Eso lo vimos en el tema del diagrama hierro-carbono, que lo van a ver bien, donde yo tengo fases austeníticas y fases ferríticas dentro de lo que es, dentro de lo que es el acero en sí. ¿Cómo se va a acomodar ese material? ¿Qué tipo de estructura cristalina voy a tener? ¿Cómo se acomodan los átomos de ese material en sí? Entonces, ahí yo tengo un material recristalizado directamente en fase austenítica. Paso por el tren de laminación y como yo voy a estar siempre sobre la temperatura de recristalización, todo eso va a ser en fase austenítica. Ahora, en la medida que el material pierde energía, o sea que disminuye la temperatura en sí, en las que son las mesas de enfriamiento y después cuando se termina de bobinar, voy a tener otro tipo de estructura que va a ser en fase ferrítica. Y acá ven, de forma esquemática, cómo sería esa composición en la medida que el material se va enfriando y cómo queda la estructura después en fase ferrítica. Entonces, va a pasar, por eso trabajamos por sobre la temperatura de recristalización. Ustedes me dirán, bueno, está bien, pero hay cierto tipo de recuperación. Sí, por supuesto, hay cierta recuperación de grano, pero con la deformación que le acabamos de aplicar, nunca va a pasar de esto un grano más grande. Va a haber un poco de recuperación, sí, está bien. Desde que pasa, sí, pero la deformación es lo suficientemente grande para que sea fino de grano, me cambie la estructura que yo tengo del material y adquiera determinadas propiedades mecánicas, ya sea el fibrado direccional como el fino de grano en este caso. Bien, hasta acá, bien, vamos a ver otro, no sé por qué no quiere funcionar. Vamos a ver otro proceso ahora. ¿Alguna pregunta de lo que vimos de laminado? Bueno, hay otro tipo de proceso, por ejemplo, que es un proceso de embutido. En este caso, el GIF de la imagen no está bien, porque ahí está cortando, no está deformando, embute después. Pero digamos que el proceso sería el siguiente. Yo tengo, por ejemplo, una chapa o una pastilla, en realidad, o tengo algún tipo de pieza, la voy a sujetar, voy a hacer actuar la fuerza de un punzón y la voy a deformar. Eso se llama embutido. Hay distintos tipos de embutidos y se utiliza muchísimo. Por ejemplo, para hacer la bacha, la bacha que va en la mesada, eso se hace por embutido. Los envases que vienen en lata se hacen por embutidos de aluminio. En ese caso se llama embutido profundo, pero bueno, se hacen. eh, y hay muchísimas aplicaciones de lo que es el embutido en sí. Yo estoy deformando la pieza de forma tal de que con una gran deformación sí que la pieza se rompa, se desgarre y demás. Lo que actúa generalmente es, voy a tener una matriz y un punzón, en este caso, este sería el punzón, ¿no? Esto que está acá sería el punzón, esta sería la pieza, y después tenemos una matriz. Hay una diferencia de medida, obviamente, que yo voy a tener, ¿no? Entre el diámetro que voy a tener entre el punzón y el diámetro de la matriz. En este caso, el diámetro del punzón es menor al diámetro que va a tener la matriz y voy a tener en cuenta el espesor de la pieza que estoy deformando también. Entonces voy a tener una determinada chapa y con un punzón le voy a aplicar una determinada fuerza y la voy a deformar sin que la pieza se rompa o se desgarre y demás. O sea, voy a calcular muy bien cuál va a ser esa deformación, qué juego voy a dejar entre el punzón y la matriz, qué tipo de material estoy haciendo, hasta dónde lo puedo deformar sin que se rompa, porque llega un momento de el material está tan tensionado que no lo puedo deformar más sin que el material se rompa. Puedo pasar distintas etapas de embutido, entonces si de una sola deformación no se puede hacer, se hacen distintas etapas. El material después queda bastante agarrado con lo que es la matriz en sí, entonces tiene algo que se llama extractor, que es esto que vemos acá abajo, que es el punto 5, que es lo que hace, empuja la pieza para que salga. Entonces básicamente tenemos lo que vamos a deformar, hay un pisador. Lo que hace ese pisador es
permitir que el material se pueda deformar, pero no permite que la chapa esa se arrugue más. O sea, va a permitir que la chapa inicial copie la forma como la estoy deformando, lo que es el pisador en sí, pero no que se deforme, ni que se levante, ni demás, no el pisachapa en sí. ¿Se entiende cómo es el proceso? Tengo un punzón y voy deformando el material. Lo puedo hacer de una vez, como lo puedo hacer en varios pasos. Esto se puede hacer en frío, ¿no? ¿O no? Sí, 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 esto es en frío. Perfecto, sí, sí. Entonces voy a tener determinado tipo de esfuerzo que voy a tomar en cuenta en función de los espesores que tenga y el tipo de material que estoy usando para la deformación. Generalmente, por ejemplo, para hacer embutidos profundos de latas gaseosas y demás, se parte de una pastilla de aluminio. Lo primero que hay es una deformación plástica del material y en la medida que el material comienza a hacer la embutición, las fuerzas que pasan a ser preponderantes son las fuerzas de rozamiento, ¿no? Y bueno, eso lo vamos a ver en el entendimiento después, esto para que tengan una idea de lo que es el proceso después, porque hay conceptos químicos todavía y físicos que no manejan, pero después cuando veamos la parte de tecnología, distintos tipos de tecnología de fabricación, se ve más en detenimiento. Entonces yo puedo partir de una lámina, una chapa, tengo la primera operación de embutido, la segunda operación de embutido, la tercera y tengo el material terminado. Esto generalmente tenés cadena de producción donde vos tenés los aparatos de embutir, están uno al lado del otro, son distintas matrices y punzones que va pasando la pieza y van actuando todas al mismo tiempo, ¿no? Imagínense, bajan 4 cabezales y cada uno va haciendo una operación en alguna de las piezas, en alguna de las partes y al final siempre terminás con la pieza terminada dentro del proceso. Bien. Bueno, bien con esto. Sí. Sí, sí. Bueno, ahora vamos a ver un proceso de extrusión, el proceso de extrusión. Lo que estamos viendo, vamos a ver la parte, nos vamos a focalizar lo que es extrusión en caliente y de aluminio. ¿De qué se compone este proceso de extrusión? Yo voy a tener material que es un tocho de aluminio, hay distintos tipos de aluminio, distintas series de aluminio, serie de 5000, 6000, 7000, después las vamos a ver todas según la aleación que tienen y las utilizaciones que se dan y demás. Voy a tener un tocho que es como un cilindro, lo voy a poner, tiene una forma cilíndrica, lo voy a poner adentro del cilindro de una prensa, que serían estas paredes que estamos viendo acá. Con la prensa voy a empujar ese cilindro, que va a estar, obviamente estamos trabajando en caliente, después vamos a ver el tema de las temperaturas. Digo, después vamos a ver, años posteriores, vamos a ver cómo jugamos con la temperatura, la presión y la velocidad y las relaciones que tenemos, solamente se las voy a nombrar. Y por otro lado tengo una matriz, va a tener determinada forma, yo voy a empujar el material y lo obligo a pasar por esa matriz que está del otro lado, donde yo estoy poniendo el material en el cilindro. Entonces el material va a fluir por ahí y me va a copiar la forma que yo le haga a la matriz. ¿Qué tiene este proceso en particular de ventaja? Que podemos hacer formas muy, muy complejas. Por ejemplo, estamos viendo estos disipadores. Los disipadores son aluminio por la gran conductividad térmica que tiene el aluminio, ¿no? La capacidad de transferencia de calor. O sea, para disipar y para adquirir calor en sí. Es liviano, es un material que se puede trabajar bastante bien. Imagínense si yo tuviese que hacer todo este tipo de perfiles con otro tipo de proceso que no fuera este. O sea, no puedo hacer esto de maquinado. Poder se puede hacer todo, pero digamos que sería totalmente inviable. Entonces, depende cómo vos hagas la matriz. Bien, vos vas a mantener esa matriz que vas a hacer, o sea, el perfil vas a mantener esta sección transversal, o sea, la que tienen todos los perfiles durante todo el largo de lo que es el proceso en sí
de extrusión del aluminio. Hay dos tipos. Yo puedo hacer una extrusión directa, es cuando tengo el material, tengo la prensa, tengo la matriz. Lo hago de forma directa, puedo empujar el material y hacerlo fluir a través de esa matriz. Voy a tener una sección transversal del material. Esto también se hace con grandes líneas, grandes producciones y demás, ¿no? Tengo un video después preparado para mostrarles rápidamente para que vean cómo funciona una planta de este tipo. Y estaríamos en este caso, ¿no? Lo que se llama extrusión directa. También puedo hacer algún tipo de extrusión indirecta. ¿Qué significa? En este caso, avanzo con la matriz directamente. Esto es ciego, avanzo con la matriz sobre el eje y le voy a dar la forma que yo quiero que tengan esta matriz al material. ¿Tiene limitaciones? Sí, por supuesto, porque en el caso de una extrusión directa, yo puedo sacar perfiles, no sé, depende de las mesas que tenga de trabajo. Bueno, y depende de qué tan grande sea la planta, ¿no? Pero hasta perfiles más de 40 metros, los corto de a 12 o más. En cambio, cuando yo voy a hacer algo son indirectas, si estoy avanzando con el pistón y tengo la matriz ahí, bueno, tengo la limitante de que no voy a poder mantener determinado tipo de esfuerzo por con la invertir de la matriz. Entonces voy a tener cierto tipo de limitantes. Generalmente se usa para piezas que no son esbeltas. Pero bueno, existen los dos tipos, ¿no? La parte directa y la parte indirecta de la extrusión. Las componentes principales, bueno, son de metal, ya le dije. Hay los que también no son tochos, hay tochos de distintos diámetros, según los países, los tochos que se consiguen, que van a ser similares a un diámetro similar al que voy a tener en el cilindro. Después hay todo un proceso donde se corta, también se pone en un horno, el tocho ese se lleva a una temperatura homogénea en sí, por otro lado se calienta la matriz está hecha de un acero resistente al desgaste, generalmente con un proceso de nitruración para poder mantener lo que es la matriz en sí, que va a estar trabajando a alta temperatura. Después al tocho lo que se hace, se lo lubrica, porque cuando vos pones un material así en caliente adentro de un cilindro y lo empujás con una prensa, las principales fuerzas que están en el juego es el tema del coeficiente de rozamiento que va a tener entre el tocho ese con el propio cilindro donde está contenido. Entonces se le hace una lubricación una vez que está en caliente, generalmente se utiliza o grafito, o nitruro de boro, y después se coloca dentro del cilindro de la prensa lo va a empujar y va a pasar por la matriz. Ahora, yo puedo hacer matrices de este tipo para que saque este tipo de perfil. Digamos que es bastante más sencillo porque yo tendría que tallar esta forma en lo que es la matriz, vengo con el material, empujo y me saldría el perfil. ¿Se entiende esto que estoy mostrando acá? Cuando es macizo. ¿Y cómo hago para hacer los huecos? ¿Cómo hago para... Yo vengo, empujo el material y me sale un perfil que tiene hueco? Se pone otra matriz más. Bien, claro, eso sí, tal cual. Es como están viendo al lado. El GIF que está al lado es una matriz de perfiles huecos. Pongo la primera matriz que va a estar sosteniendo la otra matriz. O sea, va a pasar, va a fluir el material y entonces yo voy a poder hacer el hueco. Porque si de alguna forma lo tengo que agarrar. Entonces, bueno, hay matrices para perfiles huecos y hay matrices para perfiles macizos. Las de perfiles macizos, digamos que tienen una sola matriz, por decirlo así, en realidad son varios componentes. No es solamente la matriz, tiene matrices trabas, bla, 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 es un paquete. Pero hay matrices para perfiles que son macizos y matrices para perfiles que son huecos, como están viendo en este GIF que está acá. O sea que podemos sacar secciones transversales también con estos tipos de perfil. Bien. Y una consulta, Después hay, y los dale, soportes digamos, de la parte de la matriz que hace el hueco, ¿no tiene ningún efecto en la estructura posterior de la pieza?
No, te va a quedar exactamente de esa forma, el hueco que vos le estás dando, ¿no? Vos me decís, estos soportes que están atrás, esos que estoy marcando Sí, ahí, esos soportes, no. no pasa nada, porque te queda al final de esta, perdón, te queda al final de esta forma, porque el material fluye por ahí y después se solidifica. El material está en estado, está caliente, el material pasa por ahí y después toma la forma de la última matriz. No afecta en nada esos soportes que están ahí, ese esquemático. ¿Ves que queda como macizo acá todo el material? Sí, sí, gracias. Porque pasa por acá, pasa claro, esto lo que hace solamente para soportar, es esquemático, hay que ver con de qué medida lo haría, pero después, ves, ya te queda todo el material acá, o sea, el material fluye y después copia la forma que tienes acá. Bien, cuatro cosas. Después la prensa, depende del tamaño, acá lo que tenemos es una prensa, esto sería el tocho, después la prensa viene, empuja el tocho adentro, acá estaría el cilindro, esto sería el, no me sale exactamente el nombre, lo que lleva el tocho y lo pone en su posición. Y después nosotros vamos a tener parámetros. Para poder calcular esto, vamos a tener determinados tipos de parámetros que son los que nos van a regir el trabajo en sí nuestro. Primero, la relación de tensión. ¿Qué quiere decir la relación de tensión? Bueno, yo voy a tener un área, una sección transversal en un tocho que es inicial. No sé por qué no funciona. Funciona acá está. Ven, ¿no? El GIF. Sí, Bien, vos tenés una sección transversal de tocho, que es inicial, en milímetros cuadrados. Y después tenés una final. ¿Y cuál es el área final? Y la sección transversal de la parte que quedó destruida. Bien, esa va a ser uno de los parámetros que yo tengo en la relación de destrucción. Ahí voy a ver cuáles son las fuerzas que yo voy a tener en juego. ¿Por qué? Porque después voy a tener tres variables dentro de lo que es la prensa en sí. La presión, la velocidad y la temperatura. En función de la temperatura voy a ver qué velocidad le puedo aplicar al material y qué no. Si yo aumento la velocidad, aumento también la resistencia a la deformación. Bueno, voy a ir jugando con esos parámetros para ir lo más rápido posible, siempre respetando un tema de calidad. El acabado superficial en este tipo de procesos es muy bueno y el control dimensional es muy bueno también. Esas son las variables. Eh, por, a- por ahora vamos a llegar solamente hasta nombrarlas. Después, más adelante, en la carrera vamos a entrar más en detenimiento en todo eso. Les quiero mostrar rápidamente un video para que se den una idea más o menos de las dimensiones que tienen a distintos tipos de plantas y demás. Antes que esto, algo que es importantísimo. El aluminio, yo lo puedo reciclar. Ahora van a ver en los procesos cuando veamos el video que lo primero que yo saco de la matriz, o sea, las puntas generalmente, lo que termino haciendo es, yo después estiro el material, lo enderezo lo máximo, lo mejor que puedo, depende qué tipo de estructura yo quiera, si lo enfrío con agua, lo enfrío con agua y con aire a medida que va saliendo el material con la sección transversal por toda la mesa en sí. Pero después las puntas las corto, las tiro. ¿Qué pasa con el aluminio? Alto poder de reciclado. ¿Qué quiere decir? Porque yo utilizo el 5% de la energía para hacer la segunda función que la primera. Entonces, estoy ahorrando un 95% de energía que si lo tuviese que fundir dos veces. El consumo energético es muy bajo y vos podés reciclar hasta un 90%. Las propiedades que va a tener eh, son similares. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta para cuando diseñen cosas o piensen en la economía que tenemos que utilizar para todo lo que hagamos nosotros. Tiene que ser algo circular, tiene que cerrar, tiene que terminar reciclado el material que estamos utilizando. Por ahí antes había conceptos de diseño y de percepción de sistema, aún hoy todavía persiste, ¿no?
pero ya ustedes en su vida laboral van a utilizar esto, van a diseñar lo que se llama el análisis ciclo de vida del producto, de la cuna hasta el cajón. Empezó hasta que termina el ciclo. Y me pareció muy importante decir esta parte del ahorro para que tengan una idea de la magnitud del ahorro energético, ¿no? Con lo que yo estoy reciclando me ahorro el 95% de energía de lo que utilicé para poder producir. Bien, díganme, yo voy a poner un video, díganme si se ve. ¿Lo ven o ven la pantalla, la presentación? La presentación solo de... Bueno, entonces lo que voy a hacer en un minuto les voy a compartir, voy a compartir pantalla completa. ¿Ahora se ve? ¿Ven el Sí, video? Bien, sí, Sí sí. se ve. perfecto. El video, le voy a dejar un link al video completo, si lo quiere ver completo. Bueno, no, lo dejo, tírenlo tranquilo. Igual si les voy a dejar el link. Yo porque es un poco largo lo podía resumir con lo que estuvimos hablando, pero bueno, no hay tiempo, lo dejo tranquilo. Me preguntan cualquier cosa. Profe, si estabas hablando, estabas con el micrófono apagado. Hola. Hola, sí, alguien me habló, no sé qué querían preguntar. Bueno, ¿me escuchan? No, Tu sí, tenías el micrófono estaba micrófono apagado, apagado. profe. Ah, ¿ustedes lo ven? ¿Escuchan el audio del video o no? El audio no. No. Ah, mira. Eh, no sé. No sé cómo ponérselo porque no tengo micrófono exterior. Bueno,
se lo voy comentando, si no escucharon el audio, entonces hablaba de distintos tipos de características y condiciones que tiene como propiedades el aluminio en sí. Ahí lo que está mostrando es inicialmente la matriz, ¿ves cómo es la matriz? Perdón. Bueno, básicamente lo que le decía acá es que se compone, que es lo mismo que estuvimos viendo, ¿no? De lo que es el metal, la matriz, la prensa y los parámetros, ¿no? De extrusión. Bueno, acá, si no, bueno, acá van unas características específicas de que es la serie 1000, serie 5000, serie 6000, serie 7000, que son los aluminios que más se usan para extrusión. Esto lo vamos a ver años posteriores, en tecnología de fabricación con más detalle, qué tipo de liante uso, para qué tipo de perfil, para cuando es determinado tipo de trabajo. Cada una de las series tiene características según lo que sea aliado, ¿no? Eh, Depende de eso y entonces depende de qué tipo de serie voy a hacer, si va a tener más resistencia a una u otra cosa para qué lo voy a aplicar, ¿no? Puede ser para lo que es la industria naval, aérea, vehículos, etcétera, etcétera. Bien, ahora parte de lo que de lo que es el tocho en sí y cómo sería el proceso. Mate, lo cortás a una determinada medida para que obviamente te entre en el cilindro de la prensa que vas a tener. Algo esquemático como yo les mostraba antes, ¿no? Que hay para perfiles huecos, porque tenés esto, y para perfiles que son macizos. Y estas que son para perfiles huecos se componen de dos partes. En esta parte de acá nosotros vamos a alojar la otra matriz que nos va a hacer el hueco, el material va a fluir por acá. Bueno, acá dan las características de cómo hacen la matriz, cómo la vas retocando, tenés un perfil, eso después van a ver en metrología, cómo vos con determinados tipos de materiales vas retocando y calibrando bien la matriz, etc. Después, lo que habla acá es hacer un proceso de nitrurado. Bien, ¿por qué? Porque yo con la nitruración lo que hago es le hago un tratamiento superficial para evitar el desgaste o para minimizar el desgaste. Desgastar se va a desgastar igual para minimizar el desgaste en sí. Entonces voy a mantener estructuralmente la matriz, que es una de las partes caras, las herramientas generalmente las matrices, eh, el mayor tiempo posible con la mejor tolerancia posible. Bueno, habla de nitrulado, nitrógenos, nitruros y lo que yo le decía de las durezas en sí.
habla de prensas de entre 1000 y 3000 toneladas, y habla de 12.000 toneladas, hay prensas más grandes que esto. Vean el tamaño de lo que estamos hablando, cómo son este tipo de instalaciones, por lo que vamos a hacer, ¿no? Acá está mostrando la máquina. Les voy a dejar el link para que lo vean después si tienen el video. No lo puedo subir al aula por lo que pesa. Eh, Hace un detalle y ahora va a ser un detalle de todo lo que es la línea de producción en sí, de que se corta el tocho, se calienta, todos los procesos que yo les había dicho antes, cómo se calienta el tocho o un horno, cómo calientan la matriz y demás. Entonces, lo que les mostraba es que si yo voy a poner el material, va a salir a casi 500 grados del cilindro, la matriz tiene que estar a una temperatura similar, si no, se pegaría el material, se enfriaría, tiene un enfriamiento tan rápido que no fluiría, quedaría soldado ahí. Acá lo que está viendo cuando sale el tocho ya se corta y va a pasar pasa por el proceso de, ahora van a ver, de lo que es lubricación, que se hace con grafito, con nitruro de boro y demás, para bajar el coeficiente de rozamiento del cilindro. Bueno, acá lo que está hablando es que la velocidad que yo voy a tener va a ser en función de qué tan complejo sea el perfil y qué tipo de aleación esté trabajando. Eso, bueno, va a pasar con todos los tipos, con los materiales, por el coeficiente de resistencia a la deformación que va a tener ese material. Y en la medida que lo voy aliando con otros componentes químicos, eso me va a variar y me va a variar también la velocidad con los parámetros que les decía, ¿no? Ya lo vimos antes, con lo que es la relación de extrusión, la velocidad, la temperatura y la presión. Y después los sistemas de enfriamiento que yo voy a tener también a la salida de eso. Lo puedes enfriar con aire, ahí están hablando de los parámetros, falta la relación de extrusión dentro de los parámetros que están en este video. En el caso de este video están hablando de que los perfiles que salen en esta línea de producción, porque este video es europeo, tienen perfiles entre 48 y 55 metros. Los tamaños comerciales de las extrusiones que usamos, los perfiles que usamos acá son de 6, 3, 6 y 12 metros. Yo he comprado perfiles de aluminio, sí, de 12 metros. Es más aprovechable en el lugar para maniobrarlo, es mucho mejor. Entonces sale de la mesa el perfil y después se endereza y se corta, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Tenés un perfil de 48 metros, entonces haces un estiramiento, lo que vos haces es sacar tensiones al material en sí, que salió a esa temperatura y se enfrió, ya te digo, la punta la vas a tener que descartar.
Después, bueno, se pasa un horno de maduración y después se le puede dar un tratamiento térmico superficial que se le da al aluminio según lo que yo necesite y bueno, se hacen de todos tipos de perfiles acabados con aluminio, todos los perfiles que conocen ustedes, los despuntes que se producen. Estos son los despuntes y después lo que hacen, y esto que está acá es lo que yo le mostraba, ¿no? Dentro de la presentación también. Bueno, bueno, ¿qué les pareció hasta acá? ¿Lo entendieron esto? ¿Los conocían estos procesos? Conocido. Ah, bueno, y se hace de todo, fíjate que haces absolutamente de todo con eso. O sea, hay perfiles que los ves todo el día, todo el tiempo. Todos los disipadores que vos tengas en cualquier ordenador, donde vos tengas un chip que esté trabajando, tenés disipadores de calor en todo el tiempo. Y son todos de aluminio y están todos hechos así. Imagínate que hacerlo con otro tipo de proceso sería imposible. Y así pasa con la mayoría de los perfiles que tenemos. Bueno, voy a detuve la grabación.